Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por su canal UNETI Educativo, por el canal YouTube UNETI Educativo. Hoy, miércoles de formación, estaremos hablando de un tema súper interesante. Estaremos viendo el mundo en 3 dimensiones, o en realidad virtual o realidad aumentada. Debo agradecer, antes de comenzar, al doctor Carlos Berbesí, rector de la universidad, por apoyarnos y por darnos ese empuje de realizar este miércoles formativo. Igual al gobernador del estado bolivariano de Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez, e igual a su secretario de Economía Digital, el señor Edgar Rengifo. De verdad que gracias a ustedes por este apoyo y al equipo técnico, el profesor Pedro Luis Sánchez y la señorita Marilu Nava. Bueno, y sin más, arrancamos. Miércoles de formación. Hoy estaremos hablando de 3D, 3 dimensiones, realidad virtual y realidad aumentada. Hemos estado haciendo y investigando sobre estos temas. Vamos a explorar el mundo tridimensional. Comencemos. Vamos a arrancar con el detalle de 3D. ¿Qué es la generación de imágenes en 3D? Es el proceso de crear representaciones visuales tridimensionales de objetos y escenarios, ofreciendo una percepción de profundidad y realismo en pantalla. No sé si pueden visualizar, yo sé que lo pueden hacer porque el equipo técnico está ahí pendiente. Ese corazón que está allí se ve en 3 dimensiones, aunque la imagen sabemos que está bidimensional. Pero la forma de imagen, la forma que nosotros hemos generado, esta imagen con estas sombras y estas luces, generan un 3D o la percepción de 3D. Avanzamos y automáticamente las aplicaciones y campos en el uso de la generación de estas imágenes se aplica, en diversos campos: el cine, los videojuegos, el diseño de productos, la medicina, la arquitectura y por ende las simulaciones, los juegos. Permite representar objetos y ambientes en 3D para fines educativos, recreativos y obviamente también profesionales. La gente que trabaja en AutoCAD y hace diseño industrial trabaja mucho con 3D. Vamos en el próximo y vamos a poder decir que incluye la modelación 3D, la renderización, vamos a poder conversar sobre el tema, la captura de movimiento y la realidad virtual. Estas técnicas o estas herramientas permiten crear, visualizar y manipular objetos tridimensionales, ofreciendo experiencias visuales envolventes y realistas en una variedad de aplicaciones, desde el entretenimiento hasta la medicina, pasando por, obviamente, la educación y pasando también por el tema de marketing digital. Aquí tienen un timeline, hicimos una línea de tiempo, no la voy a explicar al detalle, pero ahí ven cómo desde el 2010 al 2017 fue evolucionando los lentes de realidad virtual o realidad aumentada. Pasemos a la próxima. Y un ejemplo de generación de imágenes en 3D. Vamos a hablar de una película, obviamente, que para todos conocido. Pixar fue una de las empresas que, generó todo un movimiento con Toy Story. Ustedes tienen que ver el Toy Story 1 al Toy Story, al último, al actual. Vean la diferencia y van a ver la diferencia en las imágenes. Por ahí yo he visto algunas demostraciones y comparaciones, por ejemplo, de el perro, la mascota que acompaña al niño, de la primera Toy Story a ahorita cómo se vería un gato o una mascota, que se ve el pelaje y se ve el movimiento de ese pelaje.
obviamente hemos madurado en el desarrollo y en el diseño en 3D. El diseño de producción en CAD, el AutoCAD, los ingenieros y diseñadores, los ingenieros mecánicos, también utilizan estos software para crear representaciones tridimensionales, sobre todo de espacios que pueden después amoblar o de espacios de diseño, de construcción de edificaciones antes de ser fabricados. Y obviamente los videos de 3D, los juegos, bueno, puedo decir cualquiera de los juegos que hemos estado los amantes del juego desarrollando. Cuando digo desarrollando como jugador, generan entornos y personajes en 3D. Voy a decir uno, Warcraft, que la visual era espectacular. En aquel tiempo, estoy hablando hace como, ¿qué? 15 años, o 15 o 20 años atrás. Imagínense lo que sucede en estos momentos. En la próxima lámina le vamos a poder hablar ya de lo que es la realidad virtual. Estuvimos pasándonos por lo que es el 3D, ¿sí? 3 dimensiones, X, Y y Z, y ahora hablamos de la realidad virtual. Es una tecnología que utiliza hardware y software para sumergir al usuario en un entorno tridimensional simulado, generando una experiencia visual, auditiva y a veces táctil, que se siente como si fuera real. Cuando ustedes toman los controles y los controles vibran, están tratando de hacer una simulación más kinestésica para poder sumergirlo en esa realidad virtual. Desde juegos hasta entrenamiento, les comento que hay tropas militares que se están entrenando con realidad virtual. ¿Y con el objetivo de qué? De proporcionar experiencias interactivas y cada vez más envolventes. Me decía, por ejemplo, en este tema de realidad virtual, cosa que le quiero comentar aquí, estuve hablando con un equipo de militares, por ejemplo, para poder, obviamente, entrenar en un espacio controlado los miedos o la fobia. Imagínense una persona que le tiene fobia a las arañas, podría colocarse la realidad virtual o trabajar dentro de la realidad virtual y acompañado de un equipo multidisciplinario poder enfrentar sus miedos y poder, de una manera controlada, poder manejar su fobia. Adelante. Los componentes esenciales de la realidad virtual, evidentemente, son el visor o casco de realidad virtual, que es un dispositivo que se coloca que cubre los ojos, proporcionando una pantalla visual dentro del entorno virtual. O sea, una mirada 360. Pantalla y lentes muestra imágenes virtuales y los lentes se ajustan a las imágenes que se van a ver de manera tridimensional. Sensores de seguimiento y movimiento. Ya nosotros, los que habíamos trabajado con algunas de las consolas de videojuegos, han trabajado ya con esos sensores de movimiento para poder a lo mejor bailar y simular o ir en comparación a un baile determinado. Auriculares y sistemas de audio para poder envolver a la persona en una burbuja visual, auditiva y de sensaciones que lo sumerge de manera inmersiva en lo que es la realidad virtual. Adelante. Los componentes que podemos seguir mencionando son los controladores o dispositivos de entrada, las computadoras o consolas que estuvimos ya conversando o comentando, los software, evidentemente, de realidad virtual, y el seguimiento de posición. Algunos sistemas de estos utilizan cámaras y sensores adicionales para rastrear, para hacer un tracking o un tracking de la posición física del usuario y cómo se desplaza en el entorno visual. Adelante.
Aplicaciones de la realidad virtual en la investigación. La realidad virtual tiene diversas aplicaciones en lo que es la investigación en una amplia variedad de campos. Algunas de las aplicaciones de realidad virtual en la investigación incluye simulación médica, por ejemplo. La realidad virtual se utiliza para entrenar a médicos y cirujanos en procedimientos quirúrgicos, permitiéndole practicar en entornos virtuales controlados antes de enfrentarse a situaciones reales. Arqueología y restauración del patrimonio. Investigadores pueden utilizar la realidad virtual para explorar y reconstruir sitios arqueológicos en 3D, lo que facilita la restauración de los artefactos y monumentos. Un ejemplo, todo este trabajo también podría ser el paseo ahí en un museo de una reconstrucción de un área arqueológica. Tú podrías caminar por este museo sin estar en los espacios del sitio. Ahora, psicología y neurociencia. Se emplea en investigación para estudiar el comportamiento humano, la percepción y el procesamiento cognitivo en entornos controlados. Ya le estuve comentando como el control o el trabajo, cómo trabajar la fobia. Entrenamiento militar y de seguridad, ya les dije también, que permite la simulación de escenarios de combate y situaciones de emergencia para entrenar al personal militar cómo actuar en un ambiente totalmente seguro. Adelante. Podemos decir que también en diseños de productos y prototipos, el prototipado, por ahí estábamos conversando, que todo lo que es realidad primero se soñó y al soñarlo lo dibujamos y después hacemos un prototipo, lo diseñamos de manera en 3D, lo podrían hacer, y también lo podemos meter con algunas herramientas, después las vamos a mencionar, y podemos visualizar ese equipo en 3 dimensiones y cómo se vería el prototipo. Investigación en educación. Se emplea en estudios sobre métodos de enseñanza, motivación y aprendizaje, proporcionando entornos interactivos y personalizables para la investigación educativa. Le puedo hacer un comentario, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo estuve estudiando con un libro, las hojas del libro. Yo veía, por ejemplo, estudiaba mecánica de los fluidos y podía estar viendo los hilos y los tanques llenos de líquido en una foto. Esa foto, yo me imaginaba lo que podría estar sucediendo si yo abro una compuerta y por gravedad puedo llenar el otro tanque. Imagínense lo que podría estar sucediendo en el proceso cognitivo de un estudiante si él pudiese visualizarlo en 3 dimensiones de manera de realidad virtual y de manera inmersiva, estando en el sitio y viendo cómo suceden las cosas. En el estudio de medio ambiente y ecología, porque podríamos estar proyectando y estar realizando simulaciones de entornos naturales, por ejemplo, para saber qué pasa en momentos de un evento natural. En la psicoterapia se utiliza en terapias de exposición para tratar trastornos como el estrés, el postraumático y, como les mencioné antes, la fobia. En el espacio y la astronomía, imagínense ponerse los lentes y poder visualizar las estrellas, poderlas mover o poderse movernos uno de punto de vista para poder evaluar las posiciones de las estrellas o el movimiento de los satélites de manera estando de manera simulada en el espacio exterior. Y sociales y culturales aplican investigaciones para recrear entornos históricos, culturales, lo que permitiría a los investigadores y al público experimentar la historia y la cultura de manera inmersiva. Bueno, una demostración de realidad, esto es un ejemplo de realidad virtual. Estaríamos, por ejemplo,
exploración submarina. Escuchen esta descripción. La voy a leer para que ustedes puedan visualizar o tener la creatividad de pensar. Los usuarios se colocan un visor de realidad virtual que los sumerge en un mundo submarino en 3D. La experiencia les permite explorar un arrecife de coral virtual, rodeada de peces tropicales y vida marina. Algunas características de la demostración incluyen movimiento en 360. O sea, que tú puedes ver detrás de ti, delante de ti y a tu lado, y estás sumergido en el fondo del mar. ¿Sí? O sea que los usuarios pueden mirar en cualquier dirección, porque podrían mirar hacia arriba o mirar hacia abajo y poder estar en un espacio controlado, pero viendo o simulando toda la experiencia de estar en el fondo del mar. La interacción con el entorno. Los usuarios pueden usar controladores de realidad virtual para tocar y mover objetos virtuales, como alimentar a los peces, mover piedras del arrecife y hasta levantar pedazos de coral sin dañar precisamente el ecosistema. Entonces ahí ven un poco la importancia. Podríamos estar en el fondo del mar tocando un coral o tocando una estrella de mar sin hacerlo. El audio en 3D, el sonido se sincroniza con la dirección con la que mira el usuario, lo que permite una experiencia auditiva envolvente. Podríamos estar navegando o estar sumergido con un cardumen de peces o con una manada de tiburones, sin la necesidad de correr el peligro, pero poder admirar su movimiento y tener la sensación de que estamos entre ellos. Efectos visuales realistas. La alta calidad de los gráficos en este momento en 3D y los efectos de luz y sombra dan vida a un entorno submarino, creando una experiencia visual impresionante. La información educativa. A medida que los usuarios exploran, pueden acceder a información sobre la vida marina y los ecosistemas submarinos, lo que convierte en una experiencia educativa. O sea que nosotros estamos caminando o estamos avanzando y podemos estar, por ejemplo, viendo el nombre científico de cada especie que está en el sitio, de cada molusco, de cada estrella, de cada coral, y a su vez dando información adicional con el que tú puedes aumentar tu experiencia. Adelante. Ahora nos toca la realidad aumentada, porque ya estuvimos hablando de 3D, de 3 dimensiones, de realidad virtual, ¿sí? Y ahora vamos a la realidad aumentada. Es una tecnología que combina el mundo real con elementos digitales, superponiendo información, gráficos o animaciones en tiempo real, en vista del usuario a través de dispositivos como smartphone, tablet o gafas de realidad aumentada. La realidad aumentada enriquece la percepción del entorno real con contenido virtual, mejorando la interacción y la comprensión de la realidad. Imagínense esto. Nosotros entramos en una visita guiada a un museo. En este museo, que por ende es temático, vamos a decir que es de carros, de la Fórmula 1, por decir algo, estos carros tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, un marcador. Y entonces están ahí un marcador, y cuando yo acerco la tablet o el smartphone o este celular inteligente, yo puedo estar viendo información adicional, o podría estar viendo el carro sin que esté allí, el carro en todas sus dimensiones, y podría pasearme y desde mi smartphone o desde mi tablet poder visualizar, moviéndome, diferentes puntos de vista de ese equipo.
No solo eso, sino que también podría estar visualizando información, por ejemplo, la cantidad de litros que tiene el tanque de gasolina, la velocidad en que corren, el tamaño de las llantas, bueno, cualquier cantidad de información que yo puedo mostrar, ¿sí?, en esta realidad aumentada. La diferencia entre realidad virtual y la realidad aumentada. Inmersión versus complemento. La realidad virtual te sumerge al usuario en un entorno completamente virtual, bloqueando por completo tu vista al mundo real, hasta los momentos, porque ya sabemos que existen ya investigaciones y hay lentes de realidad que ya no te bloquean, ¿sí? Ahora, la realidad aumentada superpone elementos digitales en el mundo real, permitiendo que los usuarios vean tanto el mundo real como la información virtual al mismo tiempo. Hay una empresa de muebles que tú puedes, por ejemplo, colocar, tú tienes un catálogo y escoges un mueble y tú haciendo la vista o colocando la vista, el teléfono en una esquina de la casa, podrías ver cómo se ve el mueble en esa esquina, tomando las dimensiones exactas para saber si ese sofá entra en ese espacio. Ahora, en el ambiente o el tema ambiental, la realidad virtual crea un mundo virtual independiente y a menudo ficticio. En la realidad aumentada, mejora o enriquece el mundo real existente con información digital. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que nos colocamos unas gafas o unos lentes de realidad aumentada y yo voy caminando por la calle, por la avenida, y cuando me paro en una esquina y tengo un marcador, yo podría estar viendo el nombre de la esquina, una historia de la esquina, cuánto me falta para llegar a un sitio específico y poder ver detalles adicionales que están en el mundo, estamos en el mundo real, pero con información bastante adicional y complementaria. La interacción en la realidad virtual se basa principalmente en ambientes virtuales o en objetos virtuales. En la realidad aumentada, la interacción se produce con objetos y elementos reales, complementados con información digital. No sé si han visto esos cubos, que son cubos de realidad aumentada, que dependiendo de la posición que tú muevas el cubo, tiene marcadores en todas sus caras y muestra una información o muestran datos dependiendo de cómo lo gires. Aplicaciones de la realidad aumentada en la investigación. Otra vez regresamos a la medicina y la cirugía. La realidad aumentada se utiliza para la visualización de imágenes médicas en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos, lo que ayuda a los cirujanos a tomar decisiones precisas. Educación e investigación académica. Se aplica en entornos educativos para crear contenido interactivo y enriquecedor que facilita la comprensión de conceptos complejos. Por ejemplo, yo podría estar viendo el mundo, o sea, el mundo, la Tierra, y poder ver capas y subcapas dependiendo de si yo muevo el cubo de realidad aumentada. Arqueología y restauración de patrimonio. Los investigadores pueden utilizar la realidad aumentada para superponer información histórica y arqueológica en sitios reales, facilitando la investigación y la restauración. Por ejemplo, podríamos estar colocando en un espacio de, por ejemplo, una de las tumbas egipcias, poder
que ustedes puedan visualizar el sarcófago que no está allí, pero que ustedes podrían verlo con realidad aumentada en el espacio donde lo consiguieron. Arquitectura y diseño de interiores. La realidad aumentada ayuda a los arquitectos y diseñadores a visualizar proyectos y modificaciones en edificios y en espacios reales. Adelante. Bueno, aplicaciones, seguimos con algunas de las aplicaciones en la investigación. Tenemos las simulaciones y los entrenamientos. Creo que mientras yo iba hablando, estaba ahí la parte de texto, pero también hay imágenes donde ustedes pueden visualizar algunos de los ejemplos de las aplicaciones de la realidad aumentada. Se emplea en la simulación de situaciones de emergencia, en entrenamiento de personal y pruebas prototipo. Se utiliza para el control de calidad, la visualización de datos y la formación de personal en la industria por la parte industrial y manufacturera. En la parte psicológica o en estudios del comportamiento, vean que se utiliza tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Permite a los investigadores crear entornos controlados para estudiar la conducta humana y la toma de decisiones. Ciencias sociales y antropología. Los antropólogos pueden utilizar la realidad aumentada para recrear escenarios históricos culturales, lo que facilita la investigación etnográfica. Y obviamente en la astronomía y ciencias espaciales, igual que la realidad virtual, la visualización de datos astronómicos y en la simulación y exploración espacial. ¿Qué podríamos estar viendo? Las estrellas y superponemos todo lo que son los datos específicos de cada una de las estrellas y su relación con las galaxias, por ejemplo. Adelante. Bueno, una demostración de realidad aumentada. En este caso, el título o la experiencia, guía de museo aumentado. Ahí estamos entonces delante de una posibilidad de visitar un museo arqueológico, por ejemplo, y dice, se lleva a cabo en un museo y utiliza una aplicación de realidad aumentada en su teléfono inteligente o su tablet, y la aplicación le permite a los visitantes obtener información adicional y enriquecedora sobre la exhibición del museo a medida que exploran. Algunas características de la demostración incluyen escaneo de exhibiciones. Los visitantes pueden utilizar las cámaras de sus dispositivos para escanear códigos o marcadores, códigos QR, en la exhibición del museo. Podría estar, imagínense que hay una persona que es ciega o tiene discapacidad visual. Si se coloca audífonos en el teléfono lo podría estar guiando por todo el museo y podría ir hablándole como un guía, como un tutor de todas las obras que están en exhibición. Podríamos tener información adicional al escanear una exhibición. Se superpone información adicional en la pantalla, como detalles históricos, datos curiosos y contenidos multimedia, porque entonces podría estar mostrándole, por ejemplo, si ve un uniforme de la era colonial, podría estar mostrándole un video sobre la vida o sobre la cultura en la colonia. Audios guía, que ya se los estuve comentando, puede proporcionar una narración en audio y explicando las exhibiciones. Interactividad. Algunas exhibiciones podrían incluir elementos interactivos como rompecabezas virtuales o modelos 3D que los visitantes pueden ir explorando y poder jugar con ellos para conseguir armar piezas y poder conseguir a lo mejor datos históricos de ese museo. Estamos imaginándonos un camino o una guía por un museo interactivo con realidad aumentada. Ahora,
En los mapas del museo, la aplicación podría mostrar un mapa en tiempo real del museo e ir marcando la ubicación y direcciones de las exhibiciones escaneadas, y podría estar diciéndole cuál de esas exhibiciones le falta por visualizar. Adelante. Tendencias, desafíos y oportunidades. Aunque nosotros estuvimos hablando de algunos ejemplos y de algunas cosas que podrían sonar futuristas, nosotros también podemos visualizar que tenemos algunas tendencias y algunos retos que tomar. Por ejemplo, los avances tecnológicos en la generación de imágenes en 3D han revolucionado la visualización tridimensional, con mejores gráficas, herramientas de modelado, impulsando sectores como cine, diseño y marketing. Las tendencias actuales de la realidad virtual y la realidad aumentada incluyen dispositivos cada vez más ligeros y accesibles o asequibles, así como aplicaciones en educación, medicina y entrenamiento. Las posibles aplicaciones futuras en investigación involucran la exploración espacial con realidad virtual y realidad aumentada, o también en la medicina para diagnósticos y terapia. Los desafíos incluyen cuestiones de privacidad por los datos y seguridad de esos mismos datos, junto con oportunidades en la educación y la colaboración global con la realidad virtual y la realidad aumentada. También el desarrollo, diría yo, de nuevos métodos de enseñanza es uno de nuestros desafíos más importantes, sobre todo en la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática. Adelante. El análisis de los resultados y conclusiones de esto se centra en los hallazgos clave y las implicaciones de estos casos de estudio, destacando cómo realidad virtual y la realidad aumentada han mejorado, cómo estas dos técnicas o herramientas han mejorado la investigación y sus resultados. Las lecciones aprendidas de la investigación en estas dos áreas incluye la importancia de la interdisciplinariedad. Ok, la adaptabilidad tecnológica y la colaboración en la innovación, lo que señala el potencial de estas tecnologías para abordar desafíos en la investigación. Bueno, la generación de imágenes en 3D se beneficia de una amplia gama de software y hardware avanzado, incluyendo programas de modelado tridimensional y potentes tarjetas gráficas que permiten la creación y visualización de contenido tridimensional de alta calidad. Esto nos permite incluir y decir que cada vez vamos avanzando y cada vez vamos necesitando más poder de cómputo. Para el desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada existen diversas plataformas y herramientas, como lo son Unity, Unreal Engine, que facilitan la creación de experiencias inmersivas, así como kits de desarrollo de software SDK específicos para dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Las comunidades, las instituciones de investigación en todo el mundo colaboran para impulsar la innovación en realidad virtual y realidad aumentada. Estas comunidades fomentan la compartición de conocimiento, la investigación conjunta y el desarrollo de estándares, contribuyendo al crecimiento de avances de estas tecnologías. Cada vez es más necesario que si nosotros queremos impulsar la realidad virtual y la realidad aumentada, tenemos que trabajar de manera colaborativa. Nuestros expertos y nuestros especialistas en esas diferentes áreas deben unirse y trabajar en conjunto para poder desarrollar otras áreas y poder ir avanzando en el desarrollo de, por ejemplo, lo estábamos comentando, nuevas formas de educación. Romper los paradigmas educativos y utilizar estas herramientas como nuevas maneras de educación. Adelante.
Para mí, un enorme placer. Dimos un vuelo rasante por todo lo que es 3D o 3 dimensiones, realidad virtual y realidad aumentada. Era necesario poder visualizar estos 3 casos o estos 3 mundos que en la UNETI estamos tratando de desarrollar y tratando de incrementar para su desarrollo y su buen desenvolvimiento en todas las áreas de conocimiento, tanto en telecomunicaciones como en el área de informática. Imagínense, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, poder visualizar o poder hacer una simulación de cómo se transmite una onda o cómo 2 microondas se puedan conectar. Imagínense poder estar o incluir o poder caminar. Por ejemplo, voy a decir una materia, arquitectura del computador, poder entrar dentro del computador y poder ver la unidad aritmética lógica, o cómo se comunica la RAM y la ROM, o cómo podemos, una vez tecleado ese tecleo, cómo llega al procesador y cómo genera un eco o una impresión dentro de la pantalla. Pero imagínense estar dentro de la computadora, o mejor aún, estar viajando con esos ceros y unos para poder visualizar o poder entender cómo se desarrolla esta tecnología. Solamente dimos un abreboca. Queda mucho por averiguar, mucho por interactuar y mucho por estudiar. Gracias de nuevo al equipo técnico, Marilú, Maribel, Norlis, que siempre están allí, ese equipo de comunicaciones, al profesor Pedro Luis Sánchez, detrás de los controles. Se despide quien le habla, Jorge Galíndez, y de verdad, para mí un placer haber estado con ustedes, agradeciendo de nuevo a el rector, el doctor Carlos Berbesí, por este espacio y por fomentar momentos como este en el miércoles formativo, y al gobernador del estado bolivariano de Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez, y su secretario Edgar Rengifo, que con un placer y con orgullo han apoyado estas transmisiones. Mil gracias y hasta el próximo miércoles de formación.